¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuevamente Ricardo Bernal, quien ya entrevistamos sobre Michel Foucault. Él se dedica a la filosofía política, es egresado de la UAM, de la Universidad La Salle, y se dedica a la docencia universitaria y trabaja en el ámbito político. En esta ocasión nos va a hablar sobre el pensamiento filosófico de Carlos Marx. Y gracias, Ricardo. Me gustaría empezar preguntándote quién es Carlos Marx. Gracias, Ricardo, por tenerme otra vez aquí en tu canal de YouTube. Y ante la pregunta de quién es Carlos Marx, tenemos que decir que es quizás uno de los pensadores más importantes de la modernidad, uno de los pensadores que transformó en general la teoría social, la sociología, la ciencia política y la ciencia económica, y en buena medida también fue muy importante para la filosofía. Carlos Marx nació en 1818 en Treveris, en el Reino de Prusia, lo que hoy llamamos Alemania, y murió en 1881 en Inglaterra. Y el periodo de su vida es un periodo de largas búsquedas intelectuales, pero también de luchas políticas y de revolucionarios. Dos partes importantes del pensamiento de Marx tienen que ver, una con una especie de afán de rigurosidad teórica y otro con un compromiso social y político permanente. Como bien saben, la mayoría de la gente, todo el siglo XX estuvo caracterizado por muchas personas, o casi la mitad del planeta, que se reivindicaba como parte de o seguidora del pensamiento marxista, y en cierto sentido es definitivo el pensamiento de Marx para el siglo XX, para bien o para mal, porque definió gran parte de nuestra historia política reciente. Pero quizás lo más importante de Marx, independientemente de las interpretaciones que se hayan hecho de él en el siglo XX, tiene que ver con su propio trabajo teórico. Y lo que encontramos en su trayectoria intelectual es que desde muy joven Marx está interesado en el derecho, en la teología. Él estudia en la Universidad de Berlín. Se vincula con Bruno Bauer, que es, como ustedes saben, de los jóvenes hegelianos, y esa vinculación con Bruno Bauer va a ser costosa para él, porque van a expulsar a Bruno Bauer por su crítica a la religión, al cristianismo en su momento, y desde entonces le va a estar vedado a Marx cualquier intento de vincularse al mundo académico, porque pertenece a esta corriente que ha sido expulsada de las universidades alemanas. Muy pronto Marx se hace editor de la revista alemana, la Gaceta Renana, y como parte de esa revista escribe un artículo que va a generar muchísimos problemas, porque el zar de Rusia le va a incomodar y va a exigir que se haga algo contra ese articulista incómodo que es Marx, y lo que va a hacer que Marx tenga que salir de Alemania muy joven. Se va a París, ¿no?, donde conoce a los jóvenes socialistas, porque es muy importante tener en cuenta que en los años 30 en Francia hay una efervescencia política que da lugar a lo que después va a ser el inicio del pensamiento socialista, lo que Marx va a llamar de manera un poco injusta el socialismo utópico, con gente como Louis Blanc, como Proudhon, como Cabet, etcétera, que van a generar una efervescencia de crítica social y política que va a dar lugar en 1848 a la Revolución de Febrero. Marx convive con todos esos autores. Marx tiene afinidades intelectuales, pero también discusiones con ellos. La más conocida es la discusión con Proudhon, por ejemplo, en la cual empieza a vincular sus ideas más relacionadas con la filosofía en Alemania con un proyecto político que tiene que ver con la realidad que viven los franceses en el país que es conocido por ser el país con más efervescencia política de Europa en ese momento. Posteriormente, Marx también tiene que huir de Francia después de publicar los Anales franco-alemanes. Tiene que ir a Bélgica, y de Bélgica terminará llegando a Londres, donde vivirá sus últimos días. Lo más conocido de Marx es que hacia 1848, en realidad en el 47, escribe junto con Engels un texto que se llama El Manifiesto Comunista, que es quizá el texto más leído de Marx. Sin embargo, no es su obra más importante teóricamente. El Manifiesto Comunista es un texto que curiosamente lo escriben a petición de la Liga de los Comunistas, para tratar de darle un poco de contenido a esa palabra que había surgido en 1830, que era comunismo, que sin embargo, a pesar de que se hablaba en todas partes de Europa sobre el comunismo, no se tenía claro qué era el comunismo. Y si uno revisa las
primeras páginas del Manifiesto Comunista, se va a dar cuenta que lo que dice Marx es un espectro, recorre toda Europa, es el espectro del comunismo, en el sentido de que es meramente espectral, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie sabe realmente qué es. Y la idea del Manifiesto Comunista es tratar de dar contenido a eso que es el comunismo. Sin embargo, es un manifiesto político, en el mejor de los sentidos es un panfleto político, que lo que busca es tratar de aglutinar a la gente para una lucha política. Por lo tanto, el estatuto teórico que tiene que ser tomado por lo menos con pinzas, ¿no? Ahí Marx avisora una posible revolución que se dará debido al desarrollo de la industrialización capitalista, que generará una fuerza llamada clase proletaria, que se llama proletario porque la industrialización produce seres que ya no tienen nada excepto a sí mismos y su prole, ¿no? Y que lo tienen que vender en el mercado del trabajo. Marx apuesta a que esa clase será capaz de generar una revolución social que acabe con los procesos de industrialización capitalistas que han sobajado a una clase social entera, que es la clase trabajadora. Pero el Manifiesto Comunista, como decíamos, es un texto, digamos, que hay que tomar con pinzas y no es su obra más importante. Y Marx escribe también en esos periodos, ¿no? Hacia 1851, un texto que se llama La lucha de clases en Francia, que es un texto realmente periodístico, es un trabajo donde narra los acontecimientos que tienen lugar en la Revolución de Febrero en Francia, que como ustedes saben va a terminar en una rotunda represión en junio. Y Marx narra esos acontecimientos desde una perspectiva periodística sumamente interesante. Es quizás el análisis más lúcido de la Revolución de Febrero en términos de historia, en términos periodísticos, en términos de análisis político, etc. Cuando Marx vive en Londres, se da cuenta de que Londres es el país más industrializado hasta el momento y ve cómo emerge en las ciudades una serie de trabajadores, de obreros y de movimientos de trabajadores, por ejemplo los cartistas, que van a empezar a tener reivindicaciones políticas y sociales, y eso va a ser fundamental para él. Ya en Londres empieza a tener contacto con las obras de dos economistas muy importantes, Adam Smith y David Ricardo, que ya había leído, pero aquí las empieza a estudiar de fondo, y a partir de 1857 Marx se va a dedicar a un proyecto fundamental, que es lo que después va a ser el Capital, ¿no? Un proyecto de investigación que va a tratar de explicar el fundamento de las sociedades modernas en tanto sociedades capitalistas, al mismo tiempo que es una crítica de la economía política clásica, en particular de las teorías de Adam Smith y David Ricardo. Esto, ahorita ahondaremos sobre el Capital, que se publica el primer tomo del Capital en 1867, es decir, hace 150 años. Pero le va a llevar a Marx casi toda su vida, ¿no? La segunda parte de su vida Marx la dedica a escribir ese gran libro que es el Capital, que es un proyecto mucho más amplio de lo que se publica. Finalmente, hacia el final de su vida, Marx termina muriendo en condiciones de precariedad, ¿no? Sin que su obra sea del todo conocida y sin que haya podido terminar completamente su proyecto teórico que inicia en el Capital. No obstante, digamos, la publicación del Capital años después de la muerte de Marx va a dar lugar a múltiples interpretaciones y va a dar lugar a un conjunto de teorías que van a ser fundamentales para que en el siglo XX se reconstituyan distintos movimientos políticos y sociales que se van a proclamar deudores de la teoría de Marx. Ya veremos si de manera fidedigna o no, pero en ese sentido Marx es fundamental para entender nuestro presente. ¿Cuáles serían las principales tesis del pensamiento filosófico de Marx? Es una pregunta importante porque en realidad hay una enorme discusión al respecto. Como vimos, Marx inicia, su trayectoria intelectual vinculado con los jóvenes hegelianos, los hegelianos de izquierda que se conocen entonces, pero en una crítica también muy poderosa a Hegel respecto a lo que él considera que es una visión, por lo menos insuficiente de la modernidad. Y después Marx va a empezar a vincularse a otro tipo de pensamiento más ligado con la teoría política que se desarrolla en París y posteriormente en sus análisis de la ciencia económica más vinculada con los desarrollos de Adam Smith y de David Ricardo. Sin embargo, si podríamos sacar como un núcleo teórico fundamental que podríamos nosotros caracterizar como pensamiento marxista, yo diría que Marx nos hace ver que las sociedades modernas, a diferencia de lo que imaginaba, por ejemplo, el propio
propio Hegel en la filosofía del derecho, no son sociedades en las cuales el Estado y la sociedad civil, ¿no?, sean los dos componentes fundamentales que garanticen una especie de equilibrio en esas sociedades, sino que más bien lo que Marx nos muestra es que las sociedades están divididas en clases sociales, que hay una división de fondo en la sociedad moderna, que es una división de clases que ni el propio Hegel llega a ser capaz de poder vislumbrar teóricamente. Y a partir de ahí, las consecuencias teóricas que esto va a tener es que en buena medida la ilusión de la modernidad consistía en decir que el desarrollo de la modernidad a través de un proyecto donde el Estado garantizara a través del derecho, la libertad y la igualdad, ese proyecto se va a ver seriamente afectado, ese proyecto se va a ver seriamente criticado una vez que descubrimos que en el fondo mismo de esa sociedad civil hay una división de clases que lo que perpetúa no es la igualdad y tampoco es la libertad, sino relaciones de dependencia y de sujeción. Esta matriz fundamental va a ser aderezada por Marx con un conjunto de elementos que no desarrollará teóricamente de manera tan sostenida como una especie de teoría de la historia, según la cual la historia es una especie de lo que es constante en la historia es la lucha de clases, ¿no?, que toda la historia ha sido movida por la lucha entre distintas clases y que esa lucha de clases derivará finalmente en algún momento hacia la abolición del Estado a fin de que se emancipen las clases sometidas. Quizás este es uno de los puntos más criticados posteriormente por Marx, pero el centro fundamental de su concepción es que nos permite ver que ahí donde la modernidad se imagina una sociedad libre e igualitaria, existe una división de clases que es la que hay que sacar a la luz y explicar las razones de esa división de clases. Por otra parte, Marx también nos aporta elementos importantes, por ejemplo, para la filosofía, a partir de su idea del fetichismo de la mercancía, a partir de la idea de la alienación de los sujetos en las sociedades capitalistas, que después van a ser desarrollados desde múltiples perspectivas y que van a dar lugar a un conjunto de críticas interesantes de las sociedades modernas. Sin embargo, yo creo que aquello que Marx nos hace ver fundamentalmente es esto, la división de clases en la sociedad, que no es, digamos, un mero elemento político, sino es el resultado de un descubrimiento teórico que habría que desarrollar y puntualizar para poder comprender en todas sus dimensiones. Estas ideas, ¿cómo se manifiestan en el Capital? ¿Qué aporta esta gran obra de Marx a estas tesis que has desarrollado? Esto es muy interesante. El Capital es, como dijimos, una obra que a Marx le lleva más de 10 años publicar en su primer tomo y que después va a corregir sistemáticamente. Del 67 en adelante, Marx va a hacer distintas ediciones del Capital. La última es la edición francesa, que termina de editarse en el año 1873, que es una edición corregida por el propio Marx y en las cuales Marx va tratando de establecer mejor sus conceptos y controlar mejor su objeto de estudio. Lo que hace Marx en el fondo en el Capital va a ser fundamental para entender precisamente las tesis de las que veníamos hablando hace un momento. Lo que nos pretende mostrar Marx en esa obra fundamental que es el Capital es que explica que nuestra sociedad moderna no sea una sociedad donde los individuos se encuentran en el mercado intercambiando mercancías de manera libre e igualitaria, sino lo que tenemos en el fondo de las sociedades modernas son sociedades atravesadas por un conflicto de clase que, dadas las condiciones del capitalismo actual, no hace sino perpetuarse, haciendo que las ilusiones de la modernidad por lo menos se vean comprometidas. Hay muchas interpretaciones respecto al Capital. A mí me parece que tendríamos que ser muy cautos respecto a qué es aquello que encontramos en una obra como el Capital, que además es una obra inmensa. Como bien se sabe, ahora se tiene claro esto, el Capital era la primera parte de un proyecto mucho más amplio que abordaba no solo el problema del capital, sino la relación entre las clases sociales, el mercado mundial, la crisis financiera e incluso el problema de la colonización. Marx no logra desarrollar toda su obra y ni siquiera logra desarrollar la primera parte de esa obra, que era el Capital. Como también se sabe, el Capital está dividido en 3 grandes tomos, de los cuales Marx solo puede publicar en vida el primero, el libro 1 del Capital. El 2 y el 3 van a ser publicados con Engels, generando un conjunto de disputas respecto a las interpretaciones y las ediciones del propio Engels. En ese contexto que en general trataría de mostrarnos una especie de diagnóstico, una especie de análisis general de las sociedades modernas en tanto sociedades capitalistas,
capitalistas, Marx no solo nos pudo entregar esa primera parte que es el capital. ¿Qué encontramos en el tomo 1 del Capital, por ejemplo, que es quizás lo más leído de Marx? Lo que encontramos en el tomo 1 del propio Capital es un análisis de el modo de producción capitalista, tal como lo llama Marx, por un lado, una crítica teórica a los economistas políticos del siglo XVIII y del siglo XIX, en particular Adam Smith y David Ricardo, y al mismo tiempo algunos elementos de una teoría social de la modernidad. Es decir, todo eso está incluido en el Capital, lo cual hace sumamente compleja una lectura del Capital que sea, digamos, unívoca, ya que se entrecruzan en ese proyecto un conjunto de factores distintos que tendría que ser muy cauto un lector para saber cómo acomodarlos. En general, lo que nos encontramos en la sección 1 del Capital, que es la que genera más disputa, es el análisis que Marx hace, digamos, de la superficie de las sociedades modernas, o digamos el elemento más abstracto de las sociedades modernas en tanto sociedades capitalistas. Ahí Marx analiza la mercancía, así inicia el Capital como un análisis de la mercancía, pero cuando un lector cuidadoso va viendo lo que hay ahí, no solo se trata del análisis de lo que es una mercancía, sino de la lógica que subyace a las relaciones de producción mercantil en la modernidad. Individuos que son productores autónomos, que llevan al mercado sus productos y que los intercambian en condiciones, digamos, de libertad e igualdad. En esas condiciones Marx apuesta a que las mercancías se intercambian según una ratio, según una ley racional, que es la del tiempo de trabajo socialmente necesario para el intercambio de mercancías. Digamos, la sección 1 del Capital nos presenta la lógica que subyace a un intercambio de mercancías desarrollado por individuos autónomos que ya no producen para el autoconsumo, sino producen para su intercambio mercantil. En ese contexto parece que la regla que subyace es el intercambio por el tiempo de trabajo socialmente necesario. A esto habitualmente se le ha llamado teoría del valor trabajo, o la teoría del valor de Marx. Esto ha generado muchos problemas porque los economistas tienden a decir que si analizamos, digamos, los precios de las mercancías, no se intercambian a su valor entendido en tiempo de trabajo, ¿no? Que en las sociedades actuales no intercambiamos las cosas en relación a un tiempo de trabajo socialmente necesario. Por ello es tan importante analizar, digamos, qué es aquello que analiza Marx en esta sección 1. Marx nos muestra en la sección 1 del Capital cuál es el lado más abstracto del intercambio mercantil en las sociedades modernas, para mostrarnos que en realidad lo que ocurre en nuestras sociedades actuales es que esta lógica va a ser instrumentalizada cuando aparece un elemento que no existía y no había existido nunca antes en la historia de la humanidad, que es la mercantilización de la fuerza de trabajo. Digamos, lo que Marx logra vislumbrar que la ciencia económica de su tiempo no había logrado vislumbrar, es que la única manera de explicar el beneficio del capital en las sociedades modernas tiene que ver por un proceso que no se explica en términos únicamente de intercambio de mercancías entre individuos libres e iguales, sino únicamente cuando consideramos que en las sociedades modernas hay un proceso por el cual se mercantiliza la fuerza de trabajo y el trabajador termina siendo explotado. Estas ideas son básicas en el desarrollo del capital, porque a partir de ahí Marx nos va a mostrar cómo esta sociedad imaginada como individuos que intercambian en el mercado mercancías en condiciones de libertad e igualdad termina transformándose en una sociedad sojuzgada en la cual una clase social, ya no solo individuos, sino una clase social en su conjunto, es expropiada del producto de su trabajo. Y a partir de ahí, toda la lógica posterior del capital va a tratar de mostrarnos cuáles son las consecuencias de la mercantilización de la fuerza de trabajo en el desarrollo de los mercados y en el desarrollo, digamos, del acomodo económico de la modernidad. Esto parece ser una bagatela porque ahora estamos muy acostumbrados a hablar de explotación y muy acostumbrados a oír este tipo de frases, pero en su momento Marx hacía una especie de crítica radical a la ciencia económica de su época.
Habría que ser muy cautos al respecto porque lo importante de Marx es que quizás en algún momento hemos pensado que los análisis de Marx ya no son afines a nuestro tiempo, en la medida que lo que vimos en el siglo XX han sido sociedades en las cuales instrumentos jurídicos, los instrumentos del derecho, han sido capaces de conciliar los conflictos entre el capital y el trabajo. Hemos visto cómo a lo largo del siglo XX las instituciones jurídicas, los derechos sociales, el Estado benefactor ha sido capaz de disminuir la lógica por la cual el capital era capaz, ¿no?, de obtener cada vez más ganancias en perjuicio de las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, Marx reaparece en nuestro presente porque de unos 30 años, 40 años a la fecha, hemos visto una embestida de nuevo de una concepción de la realidad económica en la cual los derechos sociales, los instrumentos de mediación jurídica frente a la embestida del capital han tendido a disminuir en la medida en la cual la lógica del capital va creciendo en perjuicio de los trabajadores. Eso es lo que se ha llamado, o se ha dado en llamar como neoliberalismo en los últimos 30 años. Y lo que vemos es que en las sociedades actuales las condiciones de los trabajadores cada vez se parecen más a las condiciones de los trabajadores que Marx analizaba en el siglo XIX. Trabajadores sin protecciones sociales, sin seguro, sin capacidad de obtener regulaciones jurídicas que permitan mediar sus condiciones de vida y ganancias cada vez más amplias de los sectores financieros, de los sectores capitalistas. Esta realidad tiene consecuencias en términos sociales, tiene efectos en nuestra sociedad, tiene implicaciones entre las formas de convivencia de los seres humanos que para Marx van a ser sumamente interesantes al analizarlas en el siglo XIX y que en cierto sentido analizarlas en el siglo XXI solo es posible gracias a las gafas que nos otorga Marx de mostrar que las aspiraciones en las cuales las sociedades modernas se presentan como la expresión, ¿no?, de un mercado que equilibraría y garantizaría las relaciones de libertad e igualdad de los sujetos terminan siendo impugnadas ante el hecho de que vemos de que las ganancias del capital solo son posibles en función de un proceso por el cual una clase social termina siendo obligada a ofrecer los beneficios de su trabajo a otra clase que Marx caracteriza como la clase poseedora de los medios de producción. En cualquier caso, eso no implica que el análisis de Marx no tenga que ser criticado, analizado y que no hayan habido realidades que hayan cambiado de forma fundamental en los últimos 50, 60 años o desde que Marx escribió El Capital. En realidad las sociedades han cambiado de manera importante y Marx no es una Biblia que nos diga de manera, digamos, traslúcida lo que pasa en nuestro tiempo, pero sí es una guía que nos puede ayudar a entender un conjunto de procesos sociales que de otra manera nos serían incomprensibles. Entre otras cosas, Marx debe ser revisitado y analizado porque vivimos un proceso, como decíamos, semejante al que se vivía en el siglo XIX. Un proceso de ascenso del capital que en ausencia de instancias de mediación jurídico-política, lo que genera no es ni igualdad ni libertad, sino dependencia, explotación y, en última instancia, descomposición social que se ve reflejada en síntomas como la violencia generalizada, como la precariedad, como el aumento de la pobreza, como el fin de los lazos sociales y comunitarios que ya Marx en el Manifiesto Comunista había vislumbrado de cierta manera. Para culminar, me gustaría preguntarte qué valoración haces de las críticas que se le han hecho al marxismo a lo largo de de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, y tu valoración general también sobre esta corriente como tal. Sí, esto es muy importante. Digamos, habría que hacer una distinción entre los aportes teóricos de Marx en su crítica a la ciencia económica de su época, en los fundamentos para una teoría social de la modernidad, en la cual no puede faltar el análisis de las sociedades en tanto sociedades de clase, y un conjunto de elementos políticos e incluso filosóficos que pueden ser discutidos. Y otra cosa
el marxismo que surgió en el siglo XX. Marxismos hubo muchos, ¿no? Desde el marxismo-leninismo hasta otras corrientes y otras interpretaciones de Marx muy diversas como el maoísmo, etc. Esta distinción es importante porque quizás Marx ha sido más recordado por los marxistas que por la propia teoría de Marx. Y yo creo que a la luz de lo que ha pasado, hay algunos elementos que son absolutamente incompatibles con un análisis contemporáneo de nuestras sociedades que se encuentran quizás vislumbrados en Marx, pero desarrollados por el marxismo de una manera, digamos, hasta llevarlo al revuelto, al exceso, ¿no? Total. Por ejemplo, una de las cosas que creo que hoy son imposibles de mantener es una cierta idea por parte de las corrientes marxistas de que la única contradicción fundamental de las sociedades modernas es la contradicción de clase. Si bien Marx nos permite ver esa contradicción, lo que hemos descubierto a lo largo del siglo XX es que además de la contradicción de clase, y en esto Foucault es muy importante, existen múltiples formas de ejercer y diseminar el poder en las sociedades modernas. Y que la clase, las relaciones de clase se entremezclan con relaciones de género, con relaciones de raza y con otras formas de establecer relaciones de poder que no se supeditan al control de los medios de producción. La obsesión de Marx y del marxismo sobre todo de reducir todo a conflictos de clase puede no permitirnos ver otras formas de poder, otras formas de sojuzgamiento y otras formas también de liberación que surgen en el seno de las sociedades modernas. Entonces, en primera instancia, uno de los elementos que se tienen que criticar de esta perspectiva marxista es que cree que todo se supedita a las relaciones de clase. A mí me parece que es muy importante mostrar que Marx nos hace ver algo que es ineludible, que las sociedades modernas hoy quizás de una manera mucho más compleja en la medida que se han desarrollado procesos en los cuales hay un crecimiento diferente entre el centro y la periferia, por lo cual las relaciones de clase se ven quizás ya no en las grandes urbes, aunque también, sino en la manera en que se desplaza el trabajo productivo a Malasia, Taiwán, China, etcétera, las formas en las cuales los procesos productivos de la modernidad lo que hacen es desplazar el trabajo productivo a la periferia, mientras que en el centro lo que domina son, digamos, el trabajo de servicios, que parece ser menos, parece poderse explicar menos a través de un concepto como la explotación. Sin embargo, Marx nos hace ver que en el fondo de nuestras sociedades modernas existen divisiones de clase que no pueden ser escondidas. Lo que no puede ser ya defendido es que esa sea la única contradicción y que todas las contradicciones de las sociedades modernas se supediten a eso. Como dijimos, el siglo XX se ha caracterizado porque ha demostrado que hay muchos procesos, digamos, y muchas contradicciones sociales que no pueden ser pensadas únicamente con la categoría de clase social. Entonces, este sería el primer punto. Un segundo elemento que puede ser criticado de la perspectiva, digamos, del marxismo más dogmático, es la idea, hasta cierto punto retomada incluso en algunos puntos, en algunas partes por Lenin, que el fin de las sociedades capitalistas traerá consigo la emancipación de las clases a través de la abolición del Estado. Esta idea, incluso en algunos puntos románticos, de que una vez que se eliminen las relaciones de clase en las sociedades se acabarán los conflictos, creo que es hoy mismo insostenible. Hoy sabemos que en ausencia de instituciones de garantía jurídica y política, lo que reina no es la armonía entre los sujetos, sino lo que reina es el conflicto. Y que es importante repensar entonces el papel que tiene el Estado, el papel que tienen las instituciones jurídicas y políticas en la garantía de lo que hoy se conoce como los derechos fundamentales de las personas, que implican instituciones de garantía. Instituciones de garantía que casi necesariamente tienen que pasar por instituciones jurídicas y políticas y que por tanto el mito de que la abolición del Estado traerá consigo sociedades más armónicas, o el mito más bien de que la abolición de las sociedades de clase traerá inmediatamente consigo sociedades en las cuales no habría conflictos y no habría instituciones de regulación social, parece hoy no ser sostenido. En tercer lugar, habría otro elemento que también podría ser muy crítico respecto a Marx, que es una especie de concepción de filosofía de la historia teleológica.
Una visión según la cual lo que Marx nos diría es que en el seno de las contradicciones sociales hay una especie de hilo conductor que nos llevaría necesariamente a la emancipación de la clase trabajadora a través, ¿no?, del desarrollo de las fuerzas productivas hasta el punto en el cual las propias contradicciones del capital nos llevarían a la emergencia del comunismo. Esto está en Marx de una manera desdibujada. En el Capital parece más difícil defenderse esta especie de narrativa teleológica. En el Manifiesto Comunista sí está claramente esta idea. Y sin embargo hoy sabemos que no hay ninguna teleología en la historia. Hoy sabemos, como nos decía Foucault, que la historia es un descampado. Y que no hay ningún hilo conductor al interior de la historia que nos obligue a pasar a sociedades emancipadas que acaben con las contradicciones de clase. Más bien lo que hemos visto en los últimos años es la absoluta capacidad de reinvención del capitalismo. El capitalismo se ha mostrado como una instancia cuya máxima característica es la maleabilidad, ¿no? Es capaz de transformarse de miles de maneras para seguir manteniendo su lógica interna, que es la producción de plusvalor de forma infinita, hasta el punto que hoy vivimos de poner en riesgo la propia sostenibilidad del planeta mismo, ¿no? Y no hay ninguna teleología, no hay ninguna narrativa que nos diga que eso va a cambiar. Al contrario, todo nos indica que las tendencias generales de las sociedades implican que el capitalismo va a durar mucho tiempo si no hacemos algo. Y que por tanto esta visión teleológica de la historia, que digamos muchas veces es parte de algunas narrativas marxistas que no de Marx, pero sí se encuentra en el Manifiesto Comunista, tiene que ser retomada y criticada. Y finalmente yo vería un punto interesante que también resulta una limitación, y en esto me baso sobre todo en una interpretación que es la interpretación de Jacques Vide, respecto al hecho de que Marx no fue capaz de vislumbrar en su narrativa una teoría de la modernidad lo suficientemente amplia para tomar en cuenta no solo los procesos, digamos, de poder que se generan a través de la acumulación capitalista, es decir, el capitalismo genera en la mayoría de los casos, sean visibles o no, formas de explicación que dividen a las sociedades entre clases que son poseedoras de los medios de producción y clases que no lo son, aunque esas últimas clases que no son poseedoras de los medios de producción no son ni homogéneas, ni son un sujeto político en sí mismo, al contrario, hay una pluralidad enorme en esa misma clase, pero sí hay esta división constante. Marx describe este proceso por el cual el capitalismo genera una capacidad, un poder para quienes poseen los medios de producción. La capacidad de contratar, de despedir, de invertir, ¿no?, de desinvertir, y en ese sentido la capacidad de organizar la sociedad según sus intereses capitalistas. Pero Marx no es capaz de demostrar también los peligros de otra forma de mediación en la sociedad. No ya la del mercado y su expansión a través del capital, sino de la organización. ¿En qué sentido? En el sentido muy peculiar de que Marx nos provee una narrativa, sobre todo en el parágrafo 4 de la sección 1 del Capital, en la que nos dice que una vez que se ha abolido el mercado, nos organizaremos a través de la planificación social entre todos de la producción. Esto es muy problemático. Las sociedades en las cuales tuvo lugar el socialismo real se vendían como sociedades planificadas, donde la eliminación del mercado nos generaba una planificación por la cual se distribuían los recursos en función de la decisión colectiva. Lo que ocurrió fue una cosa muy distinta. Lo que ocurrió es que la planificación, la organización, genera un tipo de poder que es el poder, digamos, de la burocratización del mundo. Lo que Marx no nos da cuenta es que esa otra forma de organización social, esa otra forma de mediación social, que ya no es el mercado capitalista, sino la planificación social, genera formas de poder y de privilegio de parte de aquellos que toman las decisiones en la sociedad y que son iguales o peores que los efectos de poder que se generan en el mercado capitalista. Y que por tanto una teoría, digamos, de la modernidad capaz de darnos una visión más amplia, tiene que tomar en cuenta las dos posibles formas de poder que genera, por un lado, el capitalismo y por otro lado, la organización planificada, que también, en ausencia de controles, es capaz de generar terribles fenómenos sociales como los gulags, ¿no?,
o incluso como los campos de concentración, que no son producto únicamente del desarrollo capitalista, sino también de una lógica de concentración estatal y de poder de la planificación al extremo de la aniquilación de otros seres humanos. Marx también, digamos, no podemos pedirle que fuera capaz de vislumbrar lo que ocurría en el futuro, pero Marx no nos da una teoría amplia que nos permita ver estos dos elementos, estos dos riesgos de las sociedades contemporáneas. Y en ese sentido, ahí sí, pensadores como Foucault, como Bourdieu, son capaces de ver eso, de ver que las sociedades modernas no solo están constituidas por mercados capitalistas, sino que también están constituidos por otras formas de poder que ocurren en los espacios de organización social, en la cárcel, en las instituciones sociales, en el Estado, etc. Con todo y estas limitaciones, creo que lo que hoy nos presenta Marx, a partir sobre todo de la lectura ponderada del Capital, es algo que resulta fundamental para nuestro presente, que es ver cuáles son los peligros de la lógica del capital en sociedades en las cuales somos incapaces de establecer límites al deseo de obtener plusvalor, a tal punto de llevarnos incluso a un posible ecocidio del planeta. Yo creo que en ese punto Marx es sumamente fértil hoy. Y finalmente, otro elemento que resulta interesante es en qué sentido la lógica de acumulación de capital nos ha llevado en las sociedades contemporáneas a una perspectiva en la cual todo es capaz de ser analizado desde la perspectiva de la mercancía, ¿no? Todos los procesos, y eso es algo inherente a la lógica de la acumulación de capital, todos los procesos tienden a mercantilizarse en afán de obtener mayor plusvalor. Incluso aquellos procesos que en las sociedades de los estados sociales de mitad del siglo XX habían sido despojados de la lógica del mercado, tienden a reincorporarse de nuevo en el mercado. Pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos en la cultura, ¿no? Lo que vemos actualmente es cómo el capital tiene la capacidad de fagocitar todos esos procesos al punto de volver la mercancías, y en tanto mercancías propias del capital, solamente accesible para aquellos que tengan los recursos para estar en contacto con ellas. Esto genera desigualdad, esto genera problemas sociales, y esto hace que, digamos, pasemos a sociedades en las cuales los conflictos, prevemos que los conflictos van a ser mucho más constantes en los próximos años, en la medida en las cuales las redes de protección social que habíamos construido durante todo el siglo XX tienden a ser mercantilizadas y, por tanto, como decíamos, privativas de un solo sector social. Creo que esto es algo en lo que tenemos que poner total atención, y que, si bien tenemos que eliminar los defectos que ciertas concepciones de Marx nos han heredado, es fundamental retomar desde esta perspectiva los aportes de Marx. Pues muchísimas gracias.